¿Alguna vez has sentido que tu gato intenta decirte algo importante pero no logras entenderlo? ¿Te preocupa no poder identificar cuando tu felino está enfermo o en peligro? ¿Sientes que podrías tener una conexión más profunda con tu mascota si tan solo pudieras descifrar sus misteriosos gestos? Hoy vamos a adentrarnos en un mundo fascinante y revelador, los secretos que tu gato te comunica todos los días a través de su lenguaje corporal y que probablemente estás pasando por alto. Señales que podrían alertarte sobre problemas de salud, indicios de su estado emocional, y mensajes que intentan transmitirte constantemente. Antes de comenzar, si este tipo de contenido te resulta útil para entender mejor a tu compañero felino, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y dejes tu like. Tu apoyo nos permite seguir creando videos informativos que ayudan a fortalecer el vínculo entre humanos y mascotas. Gracias por formar parte de esta comunidad de amantes de los gatos. Secreto 1. Lo que la posición de su cola realmente significa. La cola de tu gato es quizás su herramienta de comunicación más poderosa, un verdadero termómetro emocional que revela constantemente cómo se siente. Pero lo alarmante es que el 78% de los dueños de gatos malinterpretan estas señales críticas diariamente. ¿Has notado que cuando tu gato mantiene la cola completamente erguida mientras se acerca a ti, parece especialmente cariñoso? No es casualidad. Esta posición es el equivalente felino a un abrazo afectuoso, una señal inequívoca de confianza total y felicidad extrema al verte. Cuando tu gato te saluda con la cola en alto, te está diciendo, «Estoy encantado de verte». Sin embargo, existe un detalle crucial que muchos ignoramos. Si la punta de esa cola erguida tiembla ligeramente, tu gato no solo está feliz, sino que experimenta un momento de máxima excitación emocional. Es el momento en que su vínculo contigo alcanza su punto más intenso. Por otro lado, ¿qué sucede cuando la cola de tu gato está baja y se mueve lentamente de lado a lado? Esta es una señal de alerta que nunca deberías ignorar. Contrario a lo que ocurre con los perros, este movimiento no indica alegría sino una creciente irritación o malestar. Tu gato está diciéndote, algo me está molestando y podría reaccionar si continúa. ¿Y qué hay de esos momentos en que la cola de tu gato se eriza completamente, duplicando su tamaño? Esta reacción instintiva ocurre cuando tu felino se siente gravemente amenazado. Es una respuesta de supervivencia primitiva, intenta parecer más grande ante un posible depredador. Si observas esto en casa sin una amenaza aparente, podría ser señal de un estrés severo que requiere tu atención inmediata. Quizás lo más preocupante sea cuando tu gato esconde su cola entre las patas o la mantiene pegada al cuerpo. Esta postura revela vulnerabilidad extrema y miedo profundo. Si notas que tu gato mantiene esta posición frecuentemente en situaciones cotidianas, podría estar experimentando ansiedad crónica que afecta silenciosamente su bienestar. ¿Sabías que un golpeteo rápido y enérgico de la cola contra el suelo indica frustración acumulada que podría desencadenar una reacción defensiva? A diferencia de cuando tu gato mueve suavemente la punta de la cola mientras descansa, lo cual indica un estado de alerta relajada, este golpeteo es una bandera roja que no deberías ignorar. Recuerda, entender el lenguaje de la cola de tu gato no es solo fascinante, sino potencialmente crucial para su bienestar y seguridad. ¿En cuál de estas situaciones has visto a tu gato recientemente? Reflexiona sobre ello, porque podría estar comunicándote algo esencial sobre su estado físico o emocional. Secreto 2. Los ojos, ventanas al alma felina. Los ojos de tu gato son mucho más que órganos sensoriales extraordinariamente adaptados para la caza, son canales de comunicación altamente sofisticados que revelan sus emociones más profundas. Lo verdaderamente alarmante es que ignorar estos mensajes visuales podría hacerte perder señales críticas sobre su salud o bienestar emocional. ¿Has notado alguna vez que tu gato te mira fijamente y luego parpadea lentamente? Muchos dueños malinterpretan este gesto como simple cansancio, cuando en realidad es uno de los mensajes de afecto más puros que puede ofrecerte. Este beso felino es una muestra de vulnerabilidad voluntaria, ya que tu gato está eligiendo no vigilar su entorno por un momento, un acto que en la naturaleza sería peligroso. La próxima vez que ocurra, responde con otro parpadeo lento. Estarás diciéndole yo también te quiero en su propio idioma. Ahora bien, ¿qué sucede cuando las pupilas de tu gato se dilatan súbitamente hasta convertirse en grandes círculos negros? Esta reacción puede indicar excitación extrema, miedo intenso o incluso dolor agudo. Lo que muchos desconocen es que este cambio pupilar puede ser uno de los primeros signos de numerosas condiciones médicas graves, desde hipertensión hasta problemas neurológicos. Si observas dilatación pupilar persistente sin causa aparente, podría estar sufriendo silenciosamente. Por el contrario, cuando las pupilas se contraen hasta formar finas líneas verticales en ambientes normalmente iluminados, tu gato podría estar experimentando irritación, malestar o estar preparándose para una confrontación. Este es un signo temprano que precede a comportamientos defensivos más evidentes. ¿Alguna vez te ha desconcertado ver a tu gato con un ojo parcialmente cerrado mientras te observa? Este gesto, conocido como mirada de amor, es más significativo de lo que imaginas. Tu gato está expresando confianza absoluta y contentamiento en tu presencia.
Sin embargo, si ambos ojos permanecen entrecerrados constantemente o parece que guiña repetidamente, podría estar sufriendo una infección ocular u otro problema de salud que requiere atención veterinaria. Una de las señales más sutiles pero importantes se produce cuando tu gato evita completamente el contacto visual en situaciones donde normalmente te miraría. Este comportamiento puede indicar estrés severo, dolor no diagnosticado o incluso depresión felina. Los gatos, contrario a la creencia popular, no siempre se esconden cuando sufren, a veces permanecen a la vista pero rompen su conexión visual contigo. ¿Sabías que un gato que te mira fijamente sin parpadear mientras sus pupilas se dilatan y contraen rítmicamente podría estar evaluándote como una posible amenaza? Esta mirada intensa y calculadora precede frecuentemente a comportamientos defensivos y nunca debe ignorarse, especialmente con gatos rescatados o traumatizados. Si valoras a tu compañero felino, presta especial atención a estos mensajes visuales. Tu capacidad para interpretarlos correctamente no solo fortalecerá vuestro vínculo, sino que podría salvarle la vida en situaciones donde está intentando comunicarte un problema grave de salud. Secreto 3. Las orejas, antenas emocionales. Las orejas de tu gato funcionan como sofisticados paneles de control emocional, revelando constantemente su estado interno mediante sutiles cambios de posición y orientación. Lo que resulta verdaderamente inquietante es que estos mensajes críticos pasan desapercibidos para el 85% de los dueños, potencialmente ignorando señales de malestar o enfermedad. ¿Has observado detenidamente qué sucede con las orejas de tu gato cuando escucha un sonido desconocido? Se mueven independientemente, como radares biológicos ultraprecisionales, capaces de girar hasta 180 grados para localizar con exactitud milimétrica el origen del sonido. Esta capacidad extraordinaria no es solo una maravilla evolutiva, es también tu primera línea de alerta sobre potenciales peligros en el hogar que tú mismo podrías no percibir. Sin embargo, cuando las orejas de tu gato permanecen perfectamente erguidas y orientadas hacia adelante, está experimentando curiosidad intensa o interés positivo. Es en estos momentos cuando su mente está más receptiva para aprender o interactuar contigo significativamente. ¿Aprovechas estos valiosos instantes de máxima conexión cognitiva con tu felino? Lo verdaderamente alarmante ocurre cuando observas las orejas de tu gato completamente aplanadas contra su cabeza, como si intentaran desaparecer. Esta posición revela miedo extremo o agresión defensiva inminente. Tu gato ha entrado en modo de supervivencia y podría reaccionar impredeciblemente. Si notas este comportamiento frecuentemente sin amenazas evidentes, podría estar sufriendo ansiedad crónica que deteriora silenciosamente su calidad de vida. ¿Y qué hay de esas ocasiones en que las orejas de tu gato se mantienen ligeramente hacia atrás, pero no completamente aplanadas? Esta posición ambigua indica incomodidad creciente o irritación contenida. Es una advertencia sutil pero inequívoca. Algo en el ambiente está perturbando a tu felino, y si continúa, podría desencadenar una respuesta defensiva. Una señal frecuentemente malinterpretada ocurre cuando las orejas se mueven rápidamente de un lado a otro, como escaneando el entorno. Contrario a la creencia popular, este comportamiento no siempre indica curiosidad. En ambientes aparentemente tranquilos, podría revelar desorientación vestibular o incluso problemas neurológicos incipientes que requieren evaluación veterinaria urgente. Particularmente preocupante es cuando una oreja permanece erguida mientras la otra se mantiene aplanada o en posición neutra durante periodos prolongados. Esta asimetría podría indicar dolor localizado, infección del oído interno o incluso problemas neurológicos unilaterales que tu gato está intentando comunicarte desesperadamente. Si realmente amas a tu compañero felino, desarrolla el hábito de observar conscientemente la posición de sus orejas varias veces al día. Este simple acto de atención podría permitirte detectar problemas de salud en etapas tempranas, cuando el tratamiento suele ser más efectivo y menos costoso. Me encantaría conocer tus experiencias. ¿Has notado alguno de estos patrones en las orejas de tu gato? Si este contenido te está resultando útil para entender mejor a tu compañero felino, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido que fortalece el vínculo entre humanos y sus mascotas. Secreto 4. Posturas corporales que envían mensajes críticos. La forma en que tu gato posiciona su cuerpo es un sistema de comunicación extraordinariamente sofisticado que transmite constantemente información crucial sobre su estado físico y emocional. Lo verdaderamente preocupante es que muchos propietarios confunden estas señales vitales, potencialmente pasando por alto indicadores de dolor o malestar significativo. ¿Has notado esos momentos en que tu gato arquea completamente su espalda, erizando simultáneamente su pelaje? Esta postura defensiva, conocida como gato de Halloween, no es simplemente una reacción cómica. Es una respuesta de emergencia ante una amenaza percibida como grave e inminente. Tu gato está utilizando una estrategia ancestral para parecer más grande e intimidante. Si observas esta postura frecuentemente en situaciones cotidianas sin amenazas evidentes, tu hogar podría estar generando niveles de estrés alarmantes para tu mascota. Por otro lado, cuando tu gato se estira completamente, exponiendo deliberadamente su vientre hacia ti,
Muchos interpretan erróneamente esto como una invitación universal para acariciar esta zona vulnerable. En realidad, esta postura representa el máximo nivel de confianza que tu felino puede demostrarte. Está literalmente exponiendo su área más vulnerable, comunicándote: me siento tan seguro contigo que puedo permitirme este lujo. Curiosamente, solo el 23% de los gatos realmente disfruta que les acaricien el abdomen después de mostrar esta postura. Para la mayoría, es simplemente una declaración de confianza, no una solicitud de contacto físico. ¿Qué hay de esos momentos en que tu gato permanece sentado perfectamente erguido, con sus patas delanteras juntas y alineadas simétricamente? Esta postura majestuosa, que los etólogos felinos denominan posición esfinge, indica un estado de alerta relajada. Tu gato está cómodo pero vigilante, listo para reaccionar si es necesario. Es durante estos momentos cuando tu mascota está más receptiva para interacciones positivas y aprendizaje. Particularmente alarmante es cuando observas a tu gato constantemente encorvado, con la espalda arqueada hacia arriba pero no en la postura defensiva típica, sino manteniendo esta posición incluso al caminar o descansar. Esta postura es un indicador crítico de dolor abdominal o torácico significativo. Los estudios veterinarios demuestran que más del 67% de los gatos que mantienen esta postura están experimentando dolor visceral o músculo-esquelético que requiere atención médica urgente. ¿Has presenciado a tu gato caminando agachado, con el vientre casi rozando el suelo y avanzando lentamente? Esta postura de cazador no siempre está relacionada con el juego o la caza. En entornos domésticos sin estímulos obvios, podría revelar inseguridad extrema y miedo persistente. Tu gato está literalmente intentando hacerse invisible ante una amenaza percibida que tú podrías no estar registrando. Una señal frecuentemente malinterpretada ocurre cuando tu gato presiona su cabeza contra paredes, muebles u otros objetos fijos durante periodos prolongados. Este comportamiento aparentemente inocuo, conocido como head pressing, es en realidad una bandera roja neurológica que podría indicar hipertensión, tumores cerebrales o toxicidad hepática. Requiere evaluación veterinaria inmediata. Si tu gato frecuentemente duerme en posición bola, con la cabeza tucida y las patas completamente recogidas incluso en ambientes cálidos, podría estar experimentando dolor articular crónico o hipotermia relacionada con problemas metabólicos. Esta posición conserva calor corporal, pero también minimiza la presión sobre articulaciones inflamadas. Como amante de los gatos, desarrollar la capacidad de leer estas posturas corporales no es opcional, es una responsabilidad esencial para garantizar el bienestar de tu compañero. Cada postura que adopta tu felino es una frase en su constante comunicación contigo sobre su salud y emociones. Secreto 5. Vocalizaciones ocultas y su verdadero significado. Las vocalizaciones de tu gato van mucho más allá de simples maullidos para pedir comida o atención. Son un elaborado sistema de comunicación con más de 100 sonidos distintos identificados por los etólogos felinos. Lo verdaderamente alarmante es que muchos propietarios malinterpretan estos mensajes acústicos críticos, potencialmente ignorando señales de dolor o malestar significativo. ¿Sabías que los gatos raramente maullan entre ellos en la edad adulta? Este comportamiento está específicamente desarrollado para comunicarse con los humanos. Es una adaptación evolutiva sorprendente. Tu gato ha desarrollado un lenguaje especial solo para ti. La frecuencia, duración e intensidad de cada maullido contiene información precisa sobre sus necesidades y estado emocional. Particularmente preocupantes son esos maullidos agudos, prolongados y repetitivos que algunos gatos emiten durante la noche. Contrario a la creencia popular, no siempre indican aburrimiento o búsqueda de atención. Los estudios veterinarios recientes han demostrado que el 40% de los gatos mayores de 10 años que desarrollan súbitamente este patrón de vocalización nocturna están experimentando desorientación cognitiva similar a la demencia humana o dolor crónico no diagnosticado. ¿Has notado alguna vez un sonido gutural, bajo y vibrante, casi como un gorgoteo que tu gato emite cuando observa pájaros a través de la ventana? Este sonido, denominado castañeteo, revela un estado de excitación predatoria frustrada. Lo fascinante es que este sonido específico parece ser un reflejo instintivo relacionado con el movimiento que los felinos salvajes utilizan para romper instantáneamente el cuello de sus presas. Tu apacible gato doméstico conserva este impulso ancestral de cazador, incluso si nunca ha tenido que cazar para alimentarse. El ronroneo, contrario a lo que muchos creen, no siempre indica felicidad o contentamiento. Los estudios científicos han revelado que los gatos también ronronean cuando experimentan dolor severo o estrés agudo. La frecuencia vibratoria del ronroneo, entre 25 y 150 Hz, tiene propiedades terapéuticas que promueven la sanación ósea y muscular. Tu gato podría estar utilizando este mecanismo como automedicación para aliviar su malestar. Un cambio repentino en el patrón habitual de ronroneo de tu mascota siempre merece atención. Particularmente inquietante es el gemido bajo y prolongado, casi imperceptible, que algunos gatos emiten mientras están aparentemente relajados. Este sonido sutil puede indicar dolor crónico, especialmente en gatos con artritis no diagnosticada o enfermedad dental avanzada.
La naturaleza estoica de los felinos los lleva a ocultar el sufrimiento como mecanismo de supervivencia, pero estas microvocalizaciones involuntarias pueden ser tu única pista. ¿Has experimentado alguna vez el escalofriante aullido felino, similar al llanto de un bebé? Este sonido particular está asociado con estados de angustia extrema o conflictos territoriales. Si tu gato comienza a emitir estos aullidos sin estímulos externos evidentes, podría estar sufriendo dolor visceral agudo o ansiedad por separación severa. El silencio también comunica. Un gato normalmente vocal que súbitamente deja de emitir sonidos podría estar experimentando dolor laríngeo, infecciones respiratorias o depresión felina. Esta ausencia de comunicación es tan significativa como cualquier vocalización. Una de las señales más críticas y frecuentemente ignoradas es el gruñido suave que algunos gatos emiten cuando se les toca en áreas específicas. Este sonido no siempre indica agresión, con mayor frecuencia es una comunicación directa de dolor localizado. Si tu gato gruñe consistentemente cuando tocas una parte particular de su cuerpo, está intentando desesperadamente comunicarte: esto me duele, por favor detente. Como responsable del bienestar de tu felino, desarrollar la capacidad de interpretar correctamente sus vocalizaciones no es un lujo, sino una necesidad fundamental para garantizar su calidad de vida. A lo largo de este viaje por el fascinante mundo del lenguaje corporal felino, hemos descubierto juntos los 5 secretos fundamentales que tu gato intenta comunicarte diariamente: los mensajes ocultos tras la posición de su cola, el profundo significado de sus expresiones oculares, las señales críticas que transmiten sus orejas, las posturas corporales reveladoras y el complejo sistema de vocalizaciones que ha desarrollado específicamente para comunicarse contigo. ¿Te has dado cuenta de cuántas de estas señales habías estado pasando por alto? No te preocupes, la mayoría de nosotros comenzamos así. Lo verdaderamente importante es que ahora cuentas con las herramientas necesarias para interpretar este silencioso pero elocuente idioma. Recuerda que tu gato no solo se comunica por capricho, lo hace por necesidad vital. Su supervivencia y bienestar dependen en gran medida de tu capacidad para comprender sus mensajes. Cada movimiento de cola, cada parpadeo, cada posición de orejas y cada vocalización contiene información valiosa sobre su estado físico y emocional. Me gustaría plantearte un reto personal. Durante la próxima semana, dedica 5 minutos diarios a observar conscientemente el lenguaje corporal de tu gato en diferentes situaciones. Verás cómo gradualmente comenzarás a escuchar lo que siempre ha estado intentando decirte. Esta nueva perspectiva no solo enriquecerá vuestra relación, sino que potencialmente podría salvarle la vida al permitirte detectar tempranamente signos de malestar o enfermedad. Si este contenido te ha resultado valioso y quieres seguir profundizando en el fascinante mundo felino, te invito calurosamente a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y dejes tu like. Cada suscripción y comentario nos motiva enormemente a seguir creando contenido educativo que fortalece el vínculo entre humanos y sus compañeros felinos. Gracias por tu apoyo. ¿Cuál de estos secretos te ha sorprendido más? ¿Has notado alguno de estos comportamientos en tu gato? Me encantaría conocer tus experiencias en los comentarios. Recuerda que al compartir tus vivencias no solo enriqueces esta comunidad, sino que potencialmente ayudas a otros propietarios a comprender mejor a sus felinos. Por eso mira el video que aparece en pantalla donde descubrirás por qué tu gato te ignora, la verdad sobre su comportamiento.